¿Cómo ve usted este tema de la coyuntura política, ¿no? Tenemos el tema de las cortes, el tema de la ejecución presupuestaria, un gobierno que aparentemente está un poco improvisado, ¿no? También, bueno, dígame, ¿qué es lo que usted rescata de esta piñata gubernamental? Bueno, es difícil a estas alturas decir qué es lo rescatable, porque uno menciona algo por rescatar cuando está llegando al final de algo. Y uno, analizando todo un proceso o toda una serie de acontecimientos, uno ya decide qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo rescatable, qué es lo feo. Yo creo que ahorita es muy difícil hablar de algo rescatable porque no hemos llegado todavía al desenlace de todas las cosas que están pasando en Guatemala. Cuando lleguemos a un posible desenlace ya podremos emitir un juicio de valor. Bueno, esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto estuvo feo. Lo rescatable de este proceso, este procedimiento o de estos personajes es tal o cual persona. Pero esto ahorita no se puede decir porque la verdad es que las personas que están desempeñando los papeles principales en el país, ¿quiénes son? El presidente de la República. Indudablemente somos un país presidencialista y tenemos que mencionarlo en primer lugar porque es la figura más notoria. Si viviéramos en un sistema de otra naturaleza, de un primer ministro con todo un congreso atrás, o en fin, sería diferente, pero en este caso no. Es un sistema eminentemente presidencialista, nos guste o no nos guste, y por lo tanto hay que hablar de él. Pero ¿cómo ve usted el desempeño del presidente Giammattei? Sí, yo les voy a decir algo. Él tuvo la fortuna inicial, mala para el pueblo de Guatemala, pero buena para él en lo personal. Espero que no se me malentienda, no estoy celebrando la crisis sanitaria, sino analizando que para él fue una suerte siendo un médico, ¿verdad?, del Colegio de Médicos de Guatemala, que le tocara de entrar, como decimos nosotros, una crisis sanitaria. O sea, eso fue un primer punto. Tuvo esa suerte, tuvo la oportunidad. Y la verdad es que el balance que llevamos hasta este momento, sin llegar a un balance definitivo, es no tan bueno. ¿Por qué razón? Porque sentimos que le faltaron muchas cosas. En primer lugar, nosotros hubiéramos preferido que él primero se pusiera a ver cómo rescataba a los miles de guatemaltecos que han ido falleciendo a través de la crisis. ¿Cómo rescata uno a un grupo de guatemaltecos cuyo estado de salud se pone delicado y cuando comienzan a morirse unos detrás de otros? ¿Cómo lo hace? Tomando medidas emergentes. En este caso, medidas emergentes médicas, atención hospitalaria, ¿verdad? Atención médica y atención en el tema de medicinas. ¿Cómo se hace? Pues yo diría creando hospitales de campaña, pequeños hospitales de campaña, y haber llenado Guatemala de unos 1000 hospitales de campaña. Tenemos 23 departamentos, teníamos que tener unos 50, 40 hospitales de campaña en cada departamento de promedio, hospitales pequeños. Yo no digo, cuando digo de campaña, no digo tiendas de lona, no. Eso es poder ridículo. Utilizar la infraestructura de las escuelas. Utilizando escritura de escuelas. Los salones municipales. Bodegas ya construidas, claro. en donde usted todo lo que tenía que hacer era equipar. Equipar con respiradores, que esa es la parte final del túnel a donde se va un enfermo con COVID-19. Equiparlos con equipos de oxígeno que tanta falta ha hecho. Equiparlos con abastecimiento de las medicinas adecuadas. Eso era lo que tenía que hacer. No que se puso a hacer hospitales grandes. ¿Cuántos hizo? El de Zacapa, el de Xela y algún otro por ahí. Eso no es nada. El de Parque La Industria, para ser justos, ¿cuántos van? 3, 4, 5. No, y que vemos una cosa aquí, que lo complicado es que estas mega obras llevan procesos de licitación muy grandes, claro, y dejan una estela de duda
en su ejecución. Por eso yo le preguntaba de qué podemos rescatar y usted me está dando la razón. Podemos rescatar el hecho de que él, siendo médico, tenía conocimiento, pero dejó algunas materias pendientes en el cuanto a la efectividad de esa estrategia para enfrentar la crisis sanitaria. Como se dice, es mejor tener tener muchos hospitales y poder que tengan acceso a esta cantidad de mega estructuras donde no se pueden hacer. Pero quiero solo para terminar esto, cualquiera de nosotros se da cuenta ya a la mitad de esta emergencia como estamos, ¿verdad? Que la grandísima mayoría de los que se han muerto fue porque llegaron tardíamente a los hospitales. Llegaron ya casi graves y ahí rescatarlos y salvarlos de la muerte es muy difícil. De manera que si de entradita, enfermo que manifestara síntomas de entrada a un hospital de campaña a darle los tratamientos previos, otra cosa hubiera pasado. De manera que ahí sí fue un error bien delicado y entendemos que el presidente no tenía esa experiencia. Bueno, ni él ni ninguno, Rafael. Ninguno aquí, pero en otros países sí la tenían, ¿verdad? Podíamos haber aprovechado esos 2 meses porque ¿cuánto tiempo tardamos en anunciar los kits de medicina, que es el otro tema? Primero lo hizo el alcalde Quiñones, que lo hiciera el gobierno central. Por supuesto. Y primero lo hizo el presidente de El Salvador. ¿Cómo puede ser que una micro de país como El Salvador desde hace meses están repartiendo kits con medicinas para atacar lo que yo decía, la enfermedad al inicio? Eso fue lo que le faltó. Y siendo médico, pues no sale muy bien. Pero aclaremos una cosa, Rafael, él no es médico, él es dentista. Él es dentista, o sea, pero tiene nociones de medicina. Tiene todas las nociones. Pero fíjense que es interesante, ese es el tema sanitario. Bendito Dios, ya vemos una curva que se está aplanando, donde hay menos ocupación en las camas de hospital, pero esto se va a incrementar y se va a mantener. El famoso rebrote. Y que hay que ver cuántos asintomáticos hay en la casa. Ahora, usted hablaba de algo interesante, y es que a través de la crisis se dio otro impacto. Y usted me va a hablar de 2 temas, el tema económico y el tema educativo. Vamos a enfocarnos en el tema económico, porque usted como empresario lo ha sentido. ¿Cómo podemos nosotros recuperar la economía nacional con medidas que son como a media tinta? ¿Qué opina? No entendí la pregunta en cuanto a las medidas media tinta. Exacto. Por ejemplo, usted viene y dice, tenemos toque de queda de 5 de la tarde, de 9 de la noche a 4 de la mañana. Como que si el coronavirus supiera de horarios, ¿verdad? Permitimos la participación de los ciudadanos en iglesias que vayan al supermercado, pero no permitimos que vayan a parques. O sea, ¿entiende? O sea, no queremos que la gente se contagie, pero la gente tiene que, como dice el mismo presidente, apuñuzcarse en un taxi para poderse trasladar a su trabajo. Entonces, ¿qué es esto? Pues tenemos un aeropuerto, mientras Costa Rica ya abrió su aeropuerto, porque recordemos de que el aeropuerto no solamente es para turistas, también es para empresarios, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, que no son medidas de completa apertura, sino que son medidas que hasta cierto punto quieren pintarse con protocolos de seguridad que no son funcionales. Miren, yo creo que tal vez un pecadillo que sí no debiera estar cometiendo nuestro actual presidente es el dejarse llevar por los grupos de presión. Eso no está bien. Es decir, en un momento dado vienen los empresarios a través de CACIFI y le dicen, presidente, abra la economía, abra el país, porque necesitamos generar ingresos y trabajar nuestras empresas. Y viene él y comienza a abrir. Luego vienen los grupos sociales y le hacen la presión al revés. Presidente, mire, primero son las vidas y no los negocios de los empresarios. Y entonces viene él y ya no sabe qué hacer. Yo creo que él tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Y cuáles son esas? Para mí, después de que las asociaciones internacionales de médicos han llegado al análisis de este problema, él tendría que decirle a la población, señores, aquí vamos a hacer
las dos cosas simultáneamente. No se puede hacer solo una, solo abrimos la economía y que la gente se enferme nuevamente. Eso no se puede. Ni al revés, solo mantener cerrado el país y que la economía del país truene, como decimos en buen chapín, tampoco. Tiene que ser esa combinación en donde se necesita un verdadero estadista que la sepa implementar. ¿Cómo? Yo les diría que llama mucho la atención lo que los expertos epidemiólogos internacionales han dicho. Hay que tener el control a través de las fuerzas de seguridad. Y yo usaría las fuerzas de élite del ejército de Guatemala. Cuando les digo de élite, son fuerzas preparadas, educadas especialmente. No le digo cualquier soldadito de cualquier destacamento en el interior de la República, no. Oficiales, suboficiales y especialistas del ejército que los tienen metidos en los cuarteles sin mayor uso, ningún uso. Deben de ser ahorita coadyuvantes de este tipo de combinación de medidas para poder hacer ¿qué? Para poder abrir la economía. Lo que decía Richard, en mercados, en supermercados y en esos lugares donde la gente está apuñuscada, ahí utilizar a estos elementos especializados para no permitir que se aglomeren. Yo no veo ninguna clase de vigilancia en ese sentido. A mí nunca me han parado en mi carro para ver si llevo 3 o 4 o 5 personas adentro. Nunca he visto que están parando paneles que llevan personas adentro ocupantes. De transporte, nunca. No están controlando. Y en un país donde no se controla y donde no se supervisa, viene el desorden. Es lo que nos está pasando. Entonces, hay que abrir la economía porque no se puede paralizar y porque nuestra gente tiene que comer y porque los empresarios tienen que generar. Eso no hay ninguna duda. No hay necesidad de ser proempresarial ni pro-trabajador. Es una combinación donde unos no sobreviven sin los otros. Pero tiene que haber una supervisión súper estricta que no se está dando. Si no se supervisa, la gente se apuñusca, como dicen usando el término de moda. ¿Y dónde hay control? En ningún lado. Vayan ustedes a la terminal, al mercado del Guarda, cualquiera de esos, y van a ver qué aglomeraciones de gente hay ahí. ¿Y dónde están las fuerzas de seguridad controlando y previniendo eso? En ningún lado. Eso es una de las cosas importantísimas para simultáneamente que se abre la economía, se controla el no contagio. ¿Dónde está? Para mí ese es uno de los principales pecados del actual gobierno. El segundo problema, se necesita apoyar la generación de ingresos para la gente en Guatemala. ¿Cómo? En primer lugar, tranquilizando a la gente con medidas de suplementación alimenticia. ¿Dónde están entonces todas las fuerzas del gobierno capaces de fabricar galleta, no galleta escolar, galleta alimenticia a base de elementos proteicos, de proteína, como la soya o como el amaranto, untarlos de miel virgen de azúcar que los ingenios tienen de sobra, miel virgen que se llama, y esa galleta que es de muy buen sabor, comenzar a repartirla en las áreas, digamos, periféricas de las ciudades en Guatemala. Eso va a prevenir la desesperación que en 1 mes o 2 meses va a comenzar a cundir en Guatemala por la falta de alimentos. Y la falta de empleos. Y la falta de empleo, por supuesto. Claro. Tampoco se está previniendo la hambruna que se nos viene llegando. Imagínense qué triste, llegando las Navidades. En Guatemala, ojalá que no fuera así, no quiero ser ave de mal agüero, pero se nos vienen unas Navidades sumamente tristes porque entonces va a llegar a su pico la falta de alimento para la clase popular y la clase trabajadora. ¿Y alguien está haciendo algo para prevenirlo? No. Estamos esperando que llegue la hambruna en noviembre y diciembre para ver qué hacemos. Eso está mal. El gobierno debería estar anunciando desde ya las medidas para suplementar la falta de alimento en la clase popular y en la clase trabajadora. Eso se llama prevenir, antes que tener que lamentarlo cuando se nos venga una desbandada terrible de gente clamando por alimentos. Si no sucede y nosotros estamos equivocados, qué bueno. Pero si sucede, vamos a estar preparados.
Le falta anticipación a nuestro señor presidente. Ahora, hay un tema importante que usted está hablando aquí. Usted está hablando de darle a la gente suplementos alimenticios, de proveerles a ellos de alimentos. ¿Y qué tal si en lugar de proveerles, les damos oportunidades para que ellos mismos generen sus alimentos? Eso es más difícil, sería lo Pero ideal. a través de la obra pública, a través de la inversión, bueno, como los tiempos de la posguerra en Alemania y todo, donde hubo una amplia inversión del Estado para generar empleo. Porque Bueno. lo que hay es un tremendo desempleo. Pero claro, eso es una visión prospectiva real. Como ven, alumno de la Marroquín, mi estimado Richard, ¿verdad? Estamos hablando entonces del New Deal, del nuevo trato de Roosevelt, después de la depresión económica en Estados Unidos. Eso hizo Roosevelt, ¿verdad? ¿Y funcionó? Funcionó. Lo que hizo fue llegar al extremo de proporcionarle empleo a la gente para que tuvieran algo que devengar y entonces poder comer. Pero esas son medidas dramáticas que no creo que nuestro presidente tenga la capacidad. se animaría. Y creo que ni siquiera ha leído la historia y no sabe lo que es el New Deal o nuevo trato. No me lo trate así, hombre. No, es que Sí, no es sí, su campo. Él es el de él es el campo de la medicina. No, yo lo respeto como persona respetable que tiene que ser. No, me refiero a que no es su campo. Y entonces es difícil que alguien le diga a sus asesores, porque eso sí, muchos asesores de él sí no tienen nivel académico casi que de nada. Y entonces eso empeora las cosas todavía. Roosevelt, cuando implementó el New Deal o nuevo trato, llegó un momento en que le dijeron, presidente, ya no tenemos más cómo ocupar empleo aquí a estas personas y a estas otras. ¿Qué hacemos? Que abran hoyos, estos y estos, que cierren los hoyos, decía él, ¿verdad? Los ponía a trabajar, no regalaba el dinero, los ponía a trabajar, pero para que se sintieran útiles y devengaran algo a base del sudor de su frente. Ahí sí que el sudor. Porque la otra es que se queden sentados esperando un subsidio que nunca va a ser suficiente. Porque es como aquel viejo adagio, ¿no? ¿Qué hacemos con la persona necesitada? ¿Le damos pescado o le enseñamos a pescar? Pero bueno, hay otras cositas importantes que quiero yo aprovechar ahora que tenemos al licenciado Rafael Arriaga, quien además ha sido un activo miembro de la Cámara Guatemalteca de la Educación. Y no sé si actualmente ostenta la presidencia. No. Yo fui presidente 9 años. 9 años ya era bastante, ya mucha. Suficiente. Eso ya era una dictadura. Casi. Bueno, licenciado Arriaga, dígame, educación, cambios. ¿Cómo es esto? La educación en los colegios privados tenía un nivel medianamente aceptable. Tal vez en algunos excelente, en otros no tanto. Pero la pública era bastante deficiente. Y si a eso de la educación pública le asumamos las huelgas, los paros, los feriados y cualquier cosa, ya la hacía más deficiente. Actualmente vemos una educación pública totalmente colapsada, porque las personas que están en la planilla, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, o sea, los maestros no estaban preparados ni tienen el equipo para dar clases virtuales y los alumnos no tienen la capacidad económica para recibirlas. Usted como presidente o expresidente de la Cámara Guatemalteca de Educación, ¿qué piensan? ¿Qué han pensado ustedes, los empresarios de la educación? Porque alguien tiene que enfrentar como dicen los muchachos, este chicharrón. Sí, lamentablemente la historia no solo se repite, sino se está agrandando. Es decir, la brecha entre la educación pública y la educación privada se sigue ampliando. Antes de la pandemia, en la educación secundaria, el 70 a 75% de la misma en secundaria estaba en manos de la educación privada y solo el 25% en manos de la pública. Eso se está agrandando. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora como el 10% apenas es atendido por la educación secundaria pública. Y la privada tuvo que hacerse cargo como del 90%. Eso está mal. En Guatemala no se debe de privatizar la educación bajo ningún punto de vista, por más que un servidor sea empresario de la educación. Creemos nosotros que el presidente de la República debía de ponerse de acuerdo con su ministra de Educación
y presentar un programa de cualquier naturaleza para recuperar la educación pública en este país. Ustedes saben que en Guatemala hay 34,000 escuelas públicas. 34,000 escuelas públicas. Y en esa cantidad enorme de escuelas públicas, ustedes saben que solo 500 tienen un laboratorio de computación. ¿Y cómo van a dar entonces educación en línea 500 de 34,000? Hay 33,500 que no. ¿Se pueden imaginar qué déficit educativo le estamos heredando a nuestros jóvenes para el futuro a nivel de clase popular y clase trabajadora? Lo mal es que hay sectores de la sociedad guatemalteca que no han entendido y que ven esto como una ventaja y una oportunidad para ciertos empresarios que no son precisamente desarrollistas. No digo todos los empresarios, algunos, y lo ven bien y se frotan las manos. Qué bueno que la clase popular y la clase trabajadora cada día se eduquen menos, porque así vamos a tener una fuerza laboral obediente, no deliberante, que no exige, que no reclama mayores privilegios, ni salarios, ni nada, sino que simplemente mano de obra barata. Eso puede ser una ventaja temporal para un empresario que incrementa sus utilidades un poco, pero a largo plazo es más de lo mismo. Pobreza, miseria y el desastre. Eso es lo que el actual presidente de la República debería prevenir con su ministra de Educación y con otro par de ministros que están relacionados, como el ministro de Trabajo y el de Finanzas, por supuesto, para los recursos, y ver algún programa ya inmediato que él anuncie que se está poniendo en práctica para resolver este desmoche completo de la educación pública en Guatemala. Y si a eso le sumamos, licenciado Arriaga, la falta de coherencia entre las necesidades de la educación en Guatemala y la ejecución del presupuesto. Un 80-85% del presupuesto de educación está destinado a funcionamiento y a pago de convenios y arreglos políticos, o sea, a pura burocracia. No hay inversión en la educación. Usted me está hablando de 500 laboratorios de computación. ¿Cómo va a invertir la ministra en laboratorios de computación si no hay? Estamos hablando estamos creando una generación de mano de obra barata, pero sobre todo ignorante. Y si la comparamos con estrategias educativas como la de Costa Rica, que hace 20, 25 años dijo, bueno, vamos a enseñar inglés porque es una herramienta de trabajo, sin menospreciar las lenguas originarias. Pero el inglés es una herramienta de trabajo, ¿verdad? Como hizo Singapur. El inglés es una herramienta de trabajo, aquí todos aprenden inglés. Al contrario, nosotros vamos a las escuelas y lo que les enseñamos es Cachiquel, Mam, Tsutuil y todo, y no quiero irrespetar a las lenguas originarias, no de ninguna manera, pero hay que ser prácticos. Entonces, un presupuesto orientado al funcionamiento, una malla curricular totalmente desfasada con la realidad. Y si encima de eso, y esto yo sé que a usted le va a tocar la fibra, tenemos proyectos de desmantelamiento del magisterio y de las carreras técnicas, ¿a dónde vamos a pasar? 3 temas: malla curricular, ejecución presupuestaria y desmantelamiento de las carreras técnicas, para que se dé gusto. Bueno, usted comenzó por la última, pero no importa el orden de los factores, ¿ya? Malla curricular. Eso debe ser lo último que hay que arreglar, pero indudablemente no es así, ni se está dando tampoco. En el Ministerio de Educación hay una dirección que se llama DIGECUR, Dirección General de Currículo. Ahí es en donde se establecen cómo son los pensum o los pensa de estudio. ¿Qué está haciendo? Nada. DIGECUR no está haciendo nada para modificar, para modernizar, para de alguna manera hacer que se desarrollen los planes de estudio. Así como queremos salir adelante en este país, en donde la computación y el inglés, como decía mi estimado entrevistador, están lejos del alcance de los guatemaltecos. Entonces, indudablemente, de nuevo, la señora ministra de Educación, impulsada por su presidente, el doctor Yamatei, deberían de estar haciendo algo. Ustedes saben que de esos 500 laboratorios de computación que hay en Guatemala, de 34,000 escuelas, hay solo 500. Ustedes saben que la gran mayoría son donaciones. Y no funcionan. No funcionan muchos de ellos. Y son donaciones, ni siquiera han sido puestos por el gobierno.
sino que los han donado cooperaciones internacionales de diversos países y un par de empresas privadas, que para no hacer la publicidad no decimos quiénes, que han donado algunos de esos laboratorios. Pero el gobierno, bien, gracias. O sea, muy mal. Y no digo gracias, lamentablemente. Entonces, estamos en la calle de la amargura en el aspecto de currícula o pensa de estudios, que es la malla curricular famosa. En la calle de la amargura. Si en Guatemala, en vez de eliminar el magisterio, se hubiera revisado la malla curricular, los pensa de estudios se hubieran revisado, se hubieran modernizado, se hubieran actualizado, ahora tendríamos muy buenos maestros de educación como tuvimos hace 70 años después de la Revolución de Octubre de 1945. Recuérdense que ahí llegó un educador al Ministerio de Educación, a la Presidencia de la República, y luego a la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos, que se llamó Juan José Arévalo. Él era un maestro. Vayan a ver las escuelas tipo federación que todavía se están derrumbando en el interior de la República, y algunas aquí de la capital también están sin uso. ¿Qué escuelas tipo federación teníamos hace 70 años? Y ahora unas barraquitas. Yo no puedo creer eso, pero es la realidad triste que estamos viviendo. Entonces, aparte de revisar los pensum de estudios, tendría que haberse revitalizado, modernizado y actualizado el magisterio. Tendríamos ya maestros jóvenes que estarían dispuestos de 20 y de 19 años de edad a irse a dar clases a las pequeñas aldeas en el interior del país, caminando un par de kilómetros en invierno en el lodazal, que ahora no van. No tenemos quién va a ir. Ya se nos están acabando los maestros porque el gobierno de hace unos cuantos años eliminó la carrera de magisterio y no la supo sustituir con nada. Vayan ustedes a ver quién estudia educación en las universidades. Ya nadie. ¿A quién le va a interesar sacar una licenciatura en educación para que después para ganar un sueldo mínimo a una escuelita con 3,000 quetzales? No. Pero ahí es donde entra lo que usted dice. Esto no parece una casualidad, más bien parece un plan perfectamente diseñado para mantener a un pueblo ignorante, porque un pueblo ignorante es un pueblo manipulado, y esto realmente da un dolor de estómago tremendo. Así que, licenciado, yo quiero... Un plan manipulado y perverso. Bueno, hay un tema con el cual quiero terminar esto, y es el tema de las cortes, que se está haciendo muy popular en los medios de comunicación. Se ha mantenido en las primeras planas, que es la elección de magistrados. Tenemos una Corte de Constitucionalidad que toma una actitud y que le ordena al Congreso, un Congreso que quiere enjuiciar a los magistrados, una Corte Suprema que también acepta antejuicios. Realmente esto es una confrontación muy grande. Con su experiencia como diputado y con su experiencia como constituyente, ¿cuál es la salida para este problema? Ojalá que tuviéramos una panacea. Ojalá que tuviéramos una fórmula mágica para arreglarlo, pero la respuesta a esa pregunta es muy difícil como están las cosas. ¿Por qué razón? No vamos a señalar personas, pero un grupo de personas integradas por los sectores que ustedes quieran, vaya usted a saber, ¿verdad? No es el momento nuestro de acusar, pero sí de señalar que ciertos grupos de personas están empeñados en terminar de apoderarse de lo que falta apoderarse en el Estado. El organismo ejecutivo está controlado totalmente. El organismo legislativo, con el famoso pacto de corruptos, también. ¿Qué falta? El judicial. Los jueces, los magistrados, las salas, los tribunales, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. Eso es lo que le falta a este pulpo que está apoderándose de todos los segmentos del Estado habidos y por haber. ¿De qué se trata eso entonces? De la necesidad, que ya es imperiosa, de elegir nuevos magistrados de salas de apelaciones, de elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién hace eso? Lo hace el Congreso de la República.
¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer sobre mecanismos torcidos y tortuosos que ya el Ministerio Público denunció con la FESI. Definitivamente que es una fiscalía que funciona bastante bien en el Ministerio Público, que ya está clarísimo que había manipuleo de candidatos a esos puestos de magistrados y ahora se están preparando para elegir sobre ese mismo esquema. De nada sirvió la investigación que hizo la FESI, ¿verdad? Que es la Fiscalía contra la Impunidad. De nada sirvió, porque al final el gatopardismo famoso, que todo cambie para que no cambie nada. Entonces, los mismos señores que están ahí en las curules son los que van a proceder a esa elección. Y obviamente una elección manipulada, indudablemente, todos lo sabemos, esa es la verdad. Y luego, la Corte Suprema de Justicia igual. Ahí ya tienen ellos arreglada su elección para elegir a los magistrados que van a estar ad hoc a las órdenes de los políticos que los van a poner en esos puestos. ¿Qué es lo último que queda a principios del año entrante? La elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El último bastión que le queda al organismo judicial y que yo no veo cómo poder encontrar que se haga una elección prístina, que se haga una elección transparente y que se elija a las mejores personas. Un licenciado Arturo Gerbruger de Asturias, imagínense aquel viejito con mucho cariño, ¿verdad? Pero con mucha probidad. Con mucha probidad, para poner un ejemplo. O un García Laguardia. O un Jorge Mario García Laguardia, Claro. Esa gente de calidad. ¿Cómo vamos a lograr eso? El pueblo no puede intervenir en el nombramiento ni la selección. Los 5 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad los elige uno, el presidente de la República. Imagínense, él Claro. estará de acuerdo con sus diputados. Otros, el propio Congreso. Otros, la Universidad de San Carlos, en donde el rector actual, una persona respetable, que todos le debemos respeto como cualquier funcionario, pero que está totalmente del cuello. Porque el Congreso tiene el control de la asignación constitucional para la Universidad de San Carlos. Entonces, le puede dar órdenes y le puede decir, me propone a tal o cual, o no le atrasamos las cosas. Le vamos a atrasar o le vamos a cercenar su asignación. Esa es la pura verdad, lamentablemente. Yo no estoy señalando a ninguna persona, estoy señalando el modus operandi tan entreverado, podríamos decir. El otro es el Colegio de Abogados. El otro es el Colegio de Abogados, que como todos sabemos, hoy por hoy no tenemos un líder entre nosotros los abogados y bailan el son que les toca. ¿Y el quinto? ¿Cuál es el quinto? A ver, mi querido. No me acuerdo. Yo tampoco. En este momento. Bueno, está. Bueno, pues eso es importante, no hay salidas. Bueno, licenciado Arriaga, muchísimas gracias por su tiempo. Espero tenerlo de nuevo acá como analista en Conexión GT. Antes nos visitaba mucho, con el tiempo de la pandemia se nos alejó un poco, pero gracias a Dios ya está reincorporándose a la apertura periodística y ojalá pues que podamos tenerlo acá. Amigos televidentes, muchas gracias por mantener la atención de Conexión GT. Yo soy Richard Shaw, su anfitrión de la noche. Los invito a que continúen en la sintonía de RCN y de la radio 106.1 acá en RCN Radio.